En su obra El fin de la historia y el último hombre, Francis Fukuyama, el autor, nos propone lo que es en síntesis una proposición de cómo va a desarrollarse la evolución cultural en la historia global de la humanidad. Y es que lo que propone esta propuesta, lo que dicta, es que el sistema propone al sistema de las democracias liberales como el fin último, la última etapa de la evolución política del ser humano. Creo que esta obra resulta especialmente relevante dadas las circunstancias y contexto histórico al que estamos atendiendo en este 2025 y en adelante. Y me refiero a los grandes conflictos que hoy en día están abiertos. Por supuesto, nos estamos refiriendo a la invasión rusa a Ucrania y el conflicto de Israel y Palestina. En su obra, Fukuyama propone que las democracias liberales se han terminado por asentar en la mayoría del mundo, dada la eventual caída del bloque comunista tras la Guerra Fría, que a los ojos del autor resulta totalmente definitiva y decisiva para la percepción de los regímenes democráticos para la humanidad. De esta forma, el triunfo y la hegemonía pasaría a ser al bloque capitalista. Lo que propone Fukuyama, aunque es algo controvertido y se le han realizado muchas críticas, creo que es, a pesar de ello, algo a tener en cuenta, dado a las predicciones que ha hecho más o menos que se adecúan a la realidad. Por supuesto, esta dialéctica del fin de la historia no ha de tomarse literalmente como las propias palabras puedan parecer. No se trata de que no van a ocurrir más eventos a lo largo de toda la humanidad. Lo que sí que se trata sería de, al imponerse con la imposición de las democracias liberales, los seres humanos, los ciudadanos, el pueblo, lo que sería la clase media que entendemos hoy en día, no tendría por qué aventurarse en guerras o revoluciones sangrientas para cambiar el régimen, dada la estabilidad que propone la democracia liberal al tener un mercado libre y un relativo estado del bienestar, aunque esto varía bastante según en qué países, aunque la tesis que propone creo que va bastante acertada con la percepción de los ciudadanos de hoy en día. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial no se han vuelto a producir estallidos de tal escalada, así que hemos tenido los dos grandes frentes que preocupan especialmente desde un punto de vista occidental, sí que son la guerra de Ucrania y la de guerra de Ucrania y rusa. Por otra parte, en Oriente Medio, más alejados, sería Israel y Palestina, cuyas opiniones son incluso más divididas. Y con la confrontación tradicional que siempre han estado arrastrando Estados Unidos y Rusia, dado a que Estados Unidos fue el resultado vencedor de esta guerra cultural o económica, se propuso y se llegó a la conclusión de que en el Estado demócrata liberal sería la opción más viable y más apetecible para la gente. Si lo pensamos de esta forma, los ciudadanos no tienen por qué sufrir hambruna. La mayoría, con la llegada, con la estabilización de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los ciudadanos no tienen por qué, no pasan, ¿no? Sobre todo, especialmente viendo desde una perspectiva occidental, no tienen esos niveles de hambruna ni de enfermedad tan terribles que pudieran ocurrir en países que todavía no se han desarrollado tanto como la europea. Y es que con esta decisiva pelea de nuevo entre Rusia y Estados Unidos estaríamos ante también la forma en la que se capitule la guerra podría estar en definitiva, podría moldear cómo se pueda entender ese choque tradicional que se ha tenido siempre y cómo se resolverá, cómo se solucionará y cómo podría
qué nueva visión podría dar sobre el conflicto ruso-estadounidense. El caso es que a lo largo de Europa especialmente se ha dado la alerta de, como aquí en este canal hemos comentado varias veces, el auge de la derecha alternativa, de estos partidos fuera del bipartidismo que aspiran a tratar de hacer reformas dadas las nuevas preocupaciones de las nuevas generaciones europeas, como lo pueden ser la demografía, la inmigración y su control, las pensiones, etcétera. Estos nuevos temas. Y aunque sí que es cierto que algunos proponen como ejemplo la caída de las democracias y las crisis que tuvieron en el siglo XX, ciertamente yo personalmente creo que no estamos en el mismo contexto sangriento y no tenemos, creo que prácticamente ningún bloque tiene el ansia revolucionaria y ni mucho menos sangrienta por grupos que se instalaron en Europa en el siglo XX. Es decir, hoy en día no tenemos realmente organizaciones paramilitares que quieran derrocar las democracias de forma sangrienta. No tenemos a grupos fascistas ni a grupos comunistas propiamente dichos que tengan semejante potencia como para realizar esos intentos. Aún así, creo que estamos con estos conflictos, al fin y al cabo, estamos viendo, sobre todo en nuestra era que tenemos los resultados al alcance inmediato. Creo que será muy interesante ver cómo se van a tener que adaptar y cómo nos vamos a tener que adaptar todos nosotros a los posibles cambios o las posibles crisis que surjan alrededor de la estabilidad de países. Eh, Esperando ser algo optimista, quizás podríamos de nuevo pensar que ciertamente la violencia a nivel global y especialmente de nuevo hablando, en este caso siempre hablando de lo que entendemos por las partes más importantes, sobre todo de Occidente, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, Rusia, China incluso. Por desgracia los países de África pues no se tienen en consideración tanto por las condiciones lamentables en las que se desarrollan y justamente de esa forma también se podría ver como si realmente la cuestión de todo esto es si realmente las democracias liberales sí que producen y dan tanta estabilidad al individuo como para que pueda vivir bien y en tanto en cuanto no quiera cambiar ese régimen. Y por una parte sí que se puede ver de tal forma, porque es a lo que ha aspirado las civilizaciones que se han desarrollado mayoritariamente, a la aspiración mundial, no tanto, no tanto aquellas civilizaciones más fanáticas, más atrasadas que aún recaen en el fanatismo, como pueden ser los países islámicos, los países yihadistas que todavía prohíben la actividad política y la pluralidad de pensamiento, de ideología. El caso es que si atendemos al progreso y al proceso de la humanidad, en este sentido al avance y a la evolución de la fenomenología, ¿no? Como también como usa Fukuyama en su obra de forma con ese lenguaje hegeliano, en definitiva sí que se podría suponer también por todos los años que han estado existiendo que este tipo de regímenes democráticos sí que son la forma definitiva de gobernanza. Pues sí, con una separación, esto también viene por supuesto históricamente con su contexto del liberalismo y de la separación de poderes, la creación del Estado igualitario y más luego las consecuencias que tuvieron los movimientos socialistas para el bienestar, más tarde los democristianos y los socialcristianos hasta la socialdemocracia. En ese sentido, esas son las condiciones que han ido balanceando y equilibrando lo que entendemos hoy en día por ese estado de lo que propone y lo que se debe entender, lo que entendemos nosotros por un estado de derecho, por un estado de bienestar con garantías de eso, de derechos y deberes para los ciudadanos que integren el país. Así que la cuestión que yo quería plantear en esta ocasión es si realmente vosotros como público creéis que se pueden dar de nuevo las situaciones realmente tan fuertes que provoquen crisis democráticas
como se han ido produciendo en estos años anteriores, y no hay que irse tan lejos. Por ejemplo, en varios países de Latinoamérica han habido golpes de Estado, incluso en los 70, 80, no llega tan lejos, solo que podríamos decir que ciertos países del continente del sur americano pues no tienen eh, tantas garantías. Hay ciertamente muchos, la mayoría suponemos que sí, pero hay algunos, como por ejemplo Venezuela, que no cumplen esas garantías de derecho, ¿no? Y es por ello es lo que me refiero y me reitero en enfocarse en los países de democracias ya estables, estabilizadas desde hace años. En España, como sabemos, pues desde los años 70, desde el 78, se tiene ese régimen democrático. Así que es lanzar esa pregunta si realmente podrán haber inestabilidades geopolíticas tan fuertes como hacer tambalear a los regímenes democráticos, incluso cuál podría ser la reacción si realmente se cree que puede llegar otra oleada de pensamientos que traten de sustituirla de cierta forma, como hicieron en su día la dicotomía de comunismo y fascismo en el siglo XX en Europa y alrededor del mundo. Así que os dejo ese planteamiento para que podáis pues, hacer la crítica sobre ello.